Hola, soy Emma Álvarez de Teatro en Madrid y hoy estamos con José Corbacho, que viene a presentar Ante todo, mucha risa. Bienvenido, José Corbacho. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, Corbacho, ni Gorbachov, ni Gazpacho, ni Carpacho. Bueno, ¿De cuántas formas te han llamado? me han dicho muchas cosas y de eso hablo en el monólogo, porque al final para lo que hago esto es primero para que se ría el público y se lo pase muy bien, y luego también para reírme de mí mismo, que creo que es muy interesante. Pero antes de hablar del espectáculo, no me gustaría pasar por alto la cantidad de cosas que tenemos en común, que me has dicho, que somos los dos Sagitario, que has vivido en Hospitalet, que es mi pueblo, que tu madre y yo coincidimos en pasapalabra. Entonces, y bueno, un montón de cosas. Por lo tanto, esto no es una entrevista, esto es una charla entre amigos. Muchas gracias. Ya está dicho esto, que si quieres lo puedes editar. Seguimos con... Qué maravilla, ¿no? De verdad. O sea, es que me dan ganas de poner en el currículum. Tengo como 3 cosas en común con José Corbacho. Claro, porque había además aquello de que a todo el mundo nos separaban 6 pasos de Kevin Bacon, ¿no? Exacto. Pero tú y yo nada. somos tampoco siameses. Un paso. Un paso. Total. Pues sí, ante todo mucha risa, vamos, que es para reírse y mucho. que me río pues muchas veces de esas cosas que a veces me pasan, porque bueno, a la gente al final le acaba sonando tu cara, porque te ha visto alguna vez en algún programa de televisión y tal, y entonces por la calle te pueden decir, hombre, tú eres Gorbachov, o tú eres Carpacho, o tú eres Gazpacho, o simplemente no saber quién eres y entonces creerte tú que te reconocen cuando no es así, que me ha pasado antes de ayer, que he estado unos días en México ahí disfrutando de un país maravilloso y en unas ruinas en Tulum, en una ciudad de México, me vino un caballero y me dijo, ¿una foto? Y digo, claro que sí. Entonces cogí a su mujer por el hombro y el tío dijo, ¿pero qué hace? Y dije, una foto, ¿no? Y dice, no, si nos puede hacer a nosotros una foto que se vea la pirámide maya que hay aquí detrás. Y yo, perdón, claro, eran mexicanos, o sea, no sabían, ni tenían ni idea quién era yo, y yo pensaba que era George Clooney, ¿sabes? Entonces, al final, pues te acabas riendo un poco de cosas que te pasan a ese nivel y también de cosas que te pasan en el mundo normal, y me río de la familia que me ha tocado, de los amigos que he escogido, del trabajo que tengo y de un montón de cosas que probablemente al final el humor, como juegas mucho con las referencias del público, pues también la gente se sentirá identificada, pues cuando te apuntas al gimnasio y 3 meses después piensas, pues igual tendré que ir, ¿no? Cuando ves que no hay solución. Y empiezas en el 88, en La Cubana. Sí. Había Hace poco. Hace poquito, hace 4 días. Hace 4 días. Había ya un germen ahí de comedia cuando eras... Hombre, yo es que además empecé a hacer teatro muy chiquitito. De hecho, en La Cubana fue como cuando me empezaron a pagar por ello, que en casa fue una alegría porque no daban un duro. ¿Dónde va este niño? No había ninguna tradición tampoco teatral ni farandulera en mi familia. Entonces yo empecé a hacer teatro en el colegio, porque unos profesores hacían teatro, de repente pues me gustó mucho ese mundo. Luego con un grupo de amigos hicimos un grupo de teatro, también iba a un grupo de teatro que era como del instituto, entonces siempre había teatro por ahí en medio, casi siempre en clave de comedia o en clave de humor. Eso es la verdad, aunque de pequeño hice más obras serias de Rabindranath Tagore, los hermanos Quintero, Ángel Guimerá, unas cosas así como Chekhov, que yo pensaba, hostia, vaya dramón. Cuando ya empezamos a hacer algo más de comedia, entonces de repente vi que me apetecía mucho y me gustaba y era muy placentero el hecho de que el público se riera, ¿no? Mientras estabas arriba. Por no decir que mi madre siempre de pequeña me decía, sales en todas las fotos haciendo el payaso, que no era un augurio de la profesión, sino era despectivo, ¿no? O sea, que esa palabra a veces desgraciadamente se usa como con un tono despectivo. Entonces supongo que desde pequeño era una cosa que me gustaba. Luego ya al empezar en la compañía La Cubana, que básicamente era una compañía con mucha comedia, con mucho humor basado en la realidad, pues ahí probablemente es donde me acabé formando más, sobre todo en el tipo de teatro que me gusta hacer, que sea un teatro muy vivo, que incluso, pues bueno, al final, aunque en los monólogos no exista la famosa cuarta pared, porque normalmente te estás dirigiendo directamente al público, a mí a veces también me gusta incluso que el público pues participe o que haga cositas, que eso también es algo que aprendí en La Cubana, pero sobre todo a tomarte la vida con un poquito de humor y mucho descreimiento. Es que, bueno, ahora ya sabes que hay esta tendencia del crowdwork en comedia, que es como que todo el espectáculo surge en relación con la interacción con el público. Y se ha dicho muchas veces, pero a mí me interesa recalcarlo, que internacionalmente play es jugar y actuar, jouer en francés, spielen en alemán. ¿Nos falta esa parte de juego en España?
Siempre lo digo porque además estoy muy obsesionado con jugar, con que el teatro puedas jugar. Aunque en mi espectáculo no interacciono tanto con el público y al menos tampoco soy tan faltón como muchos otros compañeros y compañeras, que oye, esos son estilos. Pero yo también, como es algo que hice en su momento, como probablemente con la cubana, ya estamos participando con la gente todo el rato, sacando gente al escenario, con la gente colaborada, pero una cosa que sí que siempre aprendimos es que si alguien no quiere colaborar, no hay que forzarlo, porque entonces ya no estás jugando. Y ahí siempre hay una delgada línea para distinguir eso. Y luego, por ejemplo, el otro día, es una cosa que comentaba con Berto cuando fui a ver su nuevo espectáculo, que hace mucha referencia a esto y que acaba diciendo, es que esto de meterse con el público no se ha hecho nunca, y hace un momento vedete, por no hacer más spoilers del espectáculo, y nos reíamos mucho porque decíamos, claro, es que de repente el mundo del cabaret, el mundo de la revista, el mundo de la cubana incluso, que era muy cabaretero, siempre había tenido esa interacción con el público. Ahora parece que sea como la gran novedad, pero al final esto es algo que siempre se ha hecho. Yo cada vez estoy también tendiendo más al escenario y a hacer participar a la gente desde el escenario y a preguntarle cosas y a decir qué le pasa a este, qué le pasa al otro, pero también con respeto, porque como también he ido a espectáculos que de repente era, yo no quiero participar en esto, quiero ser simplemente espectador, y al final le das a la gente esa opción, pero que hay que jugar, eso por supuesto, y que cada uno juegue además como quiera, porque al fin y al cabo el teatro siempre es como un terreno de juego donde están marcadas, si marcas las reglas bien desde el principio, pues oye, todo tiene que transcurrir con una cierta normalidad. Y de hecho yo creo que es uno de los sitios, además ahora mismo creativamente, donde hay más libertad, porque hay más libertad en un teatro con un cómico o una humorista que está haciendo lo que quiera, siempre con el público y jugar y ya está, y la gente entra o no entra, que no a lo mejor pues en programas de televisión, en programas de tal, donde siempre hay otro tipo de condicionantes, ¿no? Más que el público en directo, que al fin y al cabo es el único que decide en un teatro si le gusta o no le gusta, ya está, tampoco hay que darle más vueltas. Pero bueno, al fin y al cabo también, o sea, y te he escuchado en otras que tuviste también incluso una experiencia en un crucero, ¿no? El saber respirar al público y poder adaptar la Para mí es fundamental, es eso fundamental. para mí es fundamental. También es verdad que el género que hacemos cuando haces un monólogo, un stand-up, un espectáculo que hablas directamente con el público te lo permite. No estamos haciendo algo muy serio, que entiendo también pues, a la gente que está en esa tesitura y que se queja de un teléfono móvil o que se puede quejar del público. Para mí un teléfono móvil que suena pues es un momento divertido del show en el que puedes bajar, hablar con quien está llamando al del público, y esas cosas me gusta incorporarlas porque me gusta escuchar al público y en cualquier momento sentir, y de hecho yo a veces, aunque tenga una base, el monólogo va como cambiante y a veces de repente lanzas un chiste o lanzas un gag o lanzas una historia nueva y ves que no funciona, y nunca voy a ser como tan elitista de decir, el público no entiende. No, coges ese chiste, lo tiras a la basura, a lo mejor coges ese palo en el que estabas entrando, lo cambias y te vas a otro, porque los públicos son muy distintos, no solo, y no incluso geográficamente, sino en cuestión de horarios. No tiene nada que ver el público de un sábado por la tarde al público de un sábado por la noche, al público de un domingo o al público de una función de un miércoles. Entonces, de repente, al final, a mí me gusta adaptarme a ese público, ver si se ríen más, apretar por ahí, si se ríen menos, pues intentar seducirlos de otra forma. Entonces, yo creo que eso es bonito, porque acabas jugando con la gente para que se sienta partícipe de algo que además está pasando en aquel momento, y que si algo tiene el teatro es que sea único, ¿no? En el momento ese que está pasando. ¿Y cómo te autodiriges los monólogos? Porque sé que a veces has probado incluso en conversaciones, ¿no? A ver si coincide este chiste. Sí, totalmente. Esto es algo, por ejemplo, que me acuerdo que hacía mucho Rubianes, que siempre era yo creo que es un referente para todo el mundo, que sale solo a un escenario, que de repente estabas en conversaciones con él y entraba en un momento a explicar una historia y tú ya estabas pensando, está probando el monólogo claramente, porque iba probando, tú te ibas descojonando de un viaje que había hecho al Serengeti, y al cabo de un año veías que había armado un monólogo con un montón de cosas que él tenía escritas pero que iba testeando. A mí eso me encanta también, de repente probar en conversaciones, probar con colegas, pero al final también yo creo que nos dirige el público un poco. Yo creo que
que eso está bien. Mira, por ejemplo, con otra persona que está haciendo un espectáculo unipersonal, que hace poco estuvo precisamente aquí en Madrid, con Carla Sanz, ex tricicle, que después de no hablar durante 40 años se lanzó a hablar y un día me vino a ver al teatro porque nos conocemos y hay una relación personal. Me dijo, me gustaría que me dirigieras. Y hostia, Carlos, pero si tú, yo qué sé, ya vienes como dirigido de serie. Es verdad que él buscaba una mirada externa, que eso también nos ayuda. Entonces a veces tú puedes pedir una mirada externa a un director. Yo esa mirada externa prácticamente me gusta confrontarla cada día con el público. Entonces la gente te mira y hay, de hecho casi siempre me acompaña mi socio en viajes, bolos, que a mí me encanta ir además con el monólogo, porque con el monólogo puedes ir a sitios que de repente a lo mejor no puedes ir con un espectáculo más grande y me encanta ir pueblos, pueblecitos, teatros, teatritos y de repente mi socio siempre en los camerinos me dice: qué bien está hoy el público, ¿no? Que nunca me dice, qué bien estás tú. Y yo pienso, bueno, oye, que esto es somos un equipo. Pero es verdad que cuando el público está bien y el público vas como surfeando, pues al final el público te está marcando un poco, por aquí vas bien, por aquí no. Y a mí me gusta eso. Aunque venga dirigido de casa, me haya pasado las cosas 14.000 veces por la cabeza, de repente pruebe cosas en casa, lo pruebe con la familia, que es el público obviamente más desagradecido porque me dice, venga, que no estás encima del escenario. Pero me gusta probar cosas, pero al final el público también creo que en cierta forma va modelando, sobre todo este tipo de shows que al final, hasta que no llevas, yo te diría una mínima de 100 funciones, no acabas teniendo la cosa como que dices, uy, ahora lo estoy empezando a disfrutar y lo estoy empezando a jugar, porque yo creo que es eso, que tú puedes estar en casa, estar escribiendo y decir, oh, esto es genial, bueno, genial, como luego vayas a un teatro y no funcione, pues mejor que lo tires a la basura, porque al final no tiene mucho sentido, ¿no? Y a Luis Zahara, por ejemplo, con el monólogo de chungo que tiene, dice, mira, vamos a dejar lo de los aplausos intermitentes en mitad de la obra y os los ahorráis, que siempre es un momento a nivel de espectador como muy de, no sé si arrancar o no arrancar. ¿Tú cómo vives ese...? Es que no puedo aplaudir el público en mi espectáculo. ¿Tampoco? O sea, más que nada, es que no les doy tiempo. Muy bien. Es verdad que a veces me pierde el ritmo. Yo tenía una obsesión porque había de ver a muchos compañeros y compañeras y de repente es muy complicado estar 1h20, 1h30, 2 horas, a no ser que seas un superdotado, ¿no? Y que seas Goyo Jiménez y estás 2 horas y media hablando en un escenario y dices, joder, tío, tampoco hace falta tanto, pero bueno, si eres tan bueno, pues adelante. Pero de repente me emparonollaba con que fuera un espectáculo de esos que a veces decae un poco, entonces yo estaba muy empeñado en que tuviera ritmo, que la gente se riera, si se ríen 3 veces por minuto, pues mejor que una. Entonces hay momentos que se están riendo de una cosa, pero yo no odio hacer silencios para aplaudir, eso de entrada, que también es algo que a veces lo jugamos y tal. Entonces vas como ahí, la gente, pero es que no me ha dado tiempo a reírme de lo que has dicho antes y tal, y entonces verdaderamente pues me pasa un poco como una cosa que me comentaba el Langui, que es un buen amigo, el cantante de La Excepción, que decía, bueno, yo es que en una canción mía tengo una cantidad de letra como en un LP de Alejandro Sanz, por decir algo, porque claro, unas canciones con un verso y un chorreo, y yo creo que, claro, yo voy muy rápido y siempre pienso, podría igual hacer 2 espectáculos de este, ¿no? Pero ya me apetece que el público aplaudir, ya te digo yo, que prácticamente no le da tiempo, y no le dejo, y reír es como que al final la gente es, bueno, pero bueno, se hace como una catarsis que yo creo que está bien. Al final, bueno, tampoco es que vaya a 200 por hora, pero me gusta que el espectáculo tenga ritmo desde que empieza hasta que termina. Y director, actor, dentro del formato, la parte de monólogos, ¿qué es lo que más te da, lo que más te aporta respecto a dirección o interpretación normal? Pues mira, yo empecé tarde en esto del monólogo, tengo que decir, claro, empecé bastante tarde, porque es verdad que hace muchos años se montó un espectáculo que además marcó un poco durante muchos años la directriz de los monólogos en este país, porque venía de un programa que era el Club de la Comedia, que claro, que marcó mucha tendencia monologuil en España. Entonces de ese programa salió un espectáculo que era 5hombres.com, entonces se hizo una versión en Madrid que triunfó como la Coca-Cola y dijeron, pues ahora vamos a hacer una versión en Barcelona, y entonces ahí fue la primera vez
que yo de repente hacía un monólogo, eran más cortos porque éramos 5 personas, en aquel momento estábamos Manel Fuentes, Santi Rodríguez, precisamente, Carlas Flavià, Santi Millán y yo, en el de Barcelona. En el de Madrid estaban Alexis Valdés, Florentino, Bermúdez, etc. Entonces, de repente, en ese primer momento fue el monólogo, pero te das cuenta que ostras, que estar solo en el escenario, cuidado, yo siempre había estado acompañado y bien acompañado. Después de ese monólogo ya hubo una época que con el Terrat también hicimos un espectáculo que era el Terrat Pack, pero claro, ahí ya salías con Buenafuente, con Berto, con Jordi Évole en su momento, o con Ana Morgade después, entonces mejor acompañado, imposible. Y cuando llegó el momento de hacer solo un monólogo de 1 hora y pico, pues esto tampoco fue hace tiempo, hace demasiado, hace 6 o 7 años. Pero una cosa que a mí siempre me había gustado, sobre todo por la libertad que te da al final. Es verdad que te da responsabilidad porque sales al escenario y dices, si esto no funciona, no busques responsables porque solo estás tú, pero por otro lado la libertad que tienes de pues, hacer lo que quieras, decir lo que quieras, entrar en complicidad con el público y a partir de ahí crear algo o elaborar algo bueno, que me permite sacar una parte de mí, que además mucha gente que me venía a ver al principio decía, oye, es que te veo más tú, que yo pensaba, ¿qué quiere decir más tú? Claro, gente que me conocía más personalmente o en mi vida decía, ostras, es que te veo explicando unas historias que normalmente explicas en la vida privada, en una cena de amigos, con colegas, y que nunca lo había desarrollado, porque pues, en la tele me pongo una peluca y me vuelvo loco, me disfrazo y tal, dirigiendo es otra historia, o en otro tipo de formatos más estándares o más estancos, no tenía como esa libertad. Entonces probablemente el monólogo me ofrece esa libertad, también creativa, de poder escribir, de poder probar y tal, y sobre todo también pues el privilegio de poder seguir haciendo comedia, mirar la vida con ese prisma de la comedia y seguir por todos los teatros de España, que es lo que me gusta. Entonces, en el espectáculo podremos ver apartados de tu vida, a lo mejor, ¿se podría decir que es una autoficción? Es totalmente bueno, es bastante autorrealidad, Autorrealidad, pero luego hay licencia de comedia para desarrollar las cosas que explico. Cuando viene mi madre y dice yo no soy así, mi mujer dice yo no soy así, mi hijo dice yo no soy así, digo bueno, pero algo hay, ¿eh? Algo hay. El perro, porque no puedo hablar, pero también diría, perdona, vaya retrato que estás haciendo de mí, que soy el único que te escucha, porque es cierto, el único que me escucha es el perro, y depende de las caras que pone, digo, pues esta tonalidad igual puede ser interesante. Entonces al final es muy autoficción, que es un género muy, muy de moda, pero es totalmente autoficcionado, que al final también reírte de ti te da un poco la licencia luego de reírte del mundo. También me río de otras muchas cosas, pero al final me río sobre todo de lo que me rodea, de cosas que me pasan, y eso también hace que el día a día, el propio día a día y tal, pues digas, pues mira, pues qué bien cuando venga aquí el martes que viene al Bellas Artes y diga, pues la semana pasada estuve haciendo entrevistas y de repente estaba todo lleno de policías y no dejaban pasar a nadie, y un policía dijo, hombre, Carpaccio, pasa, y yo, gracias. Nada, pase, caballero. Entonces, claro, al final acabas incorporando un montón de cosas que te pueden pasar en el día a día para seguir moldeando el material. Y sé que Buenafuente va con una libretilla que va apuntando como las anécdotas. ¿Cuál es tu truquillo? Notas en el móvil. Tengo muchas libretas, he tenido muchas libretas, pero ya solo el sacar la libreta, coger un boli, un rotulador y tal, entonces al final notas tecleadas muchas veces, o sea, ya prácticamente voy escribiendo en viajes, en tal, voy todo el rato tecleando, y ya muchas notas de voz de, pues mira, pues ahora ha pasado esto y tal, vamos a apuntarlo. Pero sí, ahora en el móvil tengo prácticamente todos los espectáculos que quiero hacer en los próximos 20 años, y voy apuntando, y los títulos y tal, y voy cambiando, no, esto, tal, pero sí, móvil. Lo de apuntar con libreta es una lástima, porque la caligrafía, además, Buenafuente es muy artesanal, con sus caricaturas, sus dibujos y su escritura, pero ya no me da tiempo a escribir, tengo prácticamente que grabarlo ya. Y antes tuviste, ante todo, mucha calma, sí. Un espectáculo de monólogo también. Pasó la pandemia, me consta que tuviste también un
un trasplante de riñón, Sí. me alegra mucho que estés bien. Totalmente. No sé, claro, la calma ya la vivimos con esa pausa enorme que nos tocó la sociedad. Sí, de repente era, es terrible porque yo el primer monólogo que hice en solitario lo llamé Corbacho 3G porque quería ser como una cosa muy novedosa de las tecnologías. Y al cabo de 3 meses había el 4G y yo dije, bueno, pues ahora voy a hacer el 5G para que parezca más moderno. Era un desastre. Luego, ante todo, mucha calma, llegó la pandemia y pensé, pero bueno, a ver una cosa, ¿esto qué está pasando? Entonces empecé a pensar, a lo mejor hago títulos del espectáculo que tienen que ver con la evolución de la especie humana. Entonces dije, nada, pues vamos a cambiar ante todo mucha risa, que no deja de ser una evolución de ante todo mucha calma, porque hay muchas cosas que están ahí, pero como viene gente a verme y me dice, es que no tiene nada que ver lo que explicas ahora que lo que explicas hace un año. Digo, pues venga, vamos cambiando pequeñas partes, pero bueno, tiene que ver con aquello, pero dije, bueno, ante todo mucha risa, porque sí, lo de la calma ha llegado un momento que toda esta cosa de estar calmados, de zen, de tal, también dices, bueno, ya está, vamos a reírnos, que es de lo que se trata. Y se ha estado nutriendo un poco, durante la pandemia se nutrió un poco lo que hoy es ante todo mucha risa. Sí, bueno, la pandemia dio para mucho, aunque es verdad que llegó un momento también que me olvidé de la pandemia, o sea, prácticamente todos los monólogos el año posterior de la pandemia, pues claro, había habido ahí las mascarillas, las vacunas, el no sé qué, el no sé cuántos, patatín, los policías de los balcones, el dúo dinámico, sobreviviré, claro, había tantas cosas que luego ya te dabas cuenta que la gente ni quería sobreviviré, ni quería el dúo dinámico, ni quería las mascarillas, ni quería los balcones, entonces vas actualizando, pero bueno, es verdad que hay cosas interesantes que aprendí durante ese tiempo porque teníamos más tiempo. De repente empiezas a ver el maravilloso mundo de Zoom, las reuniones online, el trabajo desde casa, o sea, 1000 cosas que de repente sí que a lo mejor se han ido quedando y que son interesantes para seguir hablando de ellas. Pero es verdad que en el último año dejé ya atrás todo el mundo pandémico porque también, al final lo que hablábamos antes, si escuchas al público, o sea, una cosa era cuando el público estaba con mascarillas en el teatro, que probablemente eso ha sido lo más raro que hemos hecho en muchos teatros, sobre todo, primero porque no veías al público reírse en espectáculos de estos que estás mirando constantemente al público y que tu función es que se rían y no los veías reírse, pero es que también amortiguaba muchísimo el sonido de la risa. Y yo salía diciendo, no ha funcionado, no, que sí, que desde atrás se oye más, tal. Digo, no funciona, y es que al final te das cuenta de que era otro mundo. Entonces, bueno, pero eso también te das cuenta que la gente dijo, venga, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir yendo al teatro, que es bonito, vamos a disfrutarlo como antes, y al final pues dejas ese mundo atrás. Entonces, claro, vamos como actualizándonos también en función de lo que nos está pasando. Y tú que has interpretado a tantos personajes y lo hablábamos, ¿no?, en la escucha con el público, ¿crees que también te ha ayudado a trabajar mucho la empatía a nivel personal? Yo la empatía creo que la llevo bastante bien desde pequeño. ¿Y por qué contienes la respiración? No, porque para no parecer un advenedizo a la empatía. Yo creo que soy empático desde hace mucho tiempo, pero por una explicación muy simple, por mi historial médico y mi historial clínico. Yo desde pequeño ya empecé a estar ingresado en hospitales, entonces cuando era pequeño me cogieron en una unidad de pediatría renal, que es al final lo que años después acabaría en un trasplante, y entonces cuando empecé a crecer los médicos dijeron, no, que se quede aquí, porque como vaya con los mayores, yo ya tenía como 16 o 17 años, si le mandamos a la planta de gente mayor se va a deprimir, y entonces que se quede aquí con los niños. Entonces yo de repente era el único mayor, 16, 17 años, en una planta llena de niños. Y, hostia, con los niños enfermos, si no eres empático, es que tienes un problema, así por decirlo suavemente. Entonces, de repente allí, además era un hospital donde venía gente de toda España, los padres se tenían que ir a dormir y me dejaban a mí como los niños. A mí me encantaba para hacer allí teatros, probar cosas y hacer cuentos. Y los niños y las niñas ahí súper encantados. Entonces, es verdad que eso, bromas aparte, todo ese mundo, luego también incluso con pacientes más mayores y tal, el mundo de los hospitales al final tiene que ser muy empático. Yo por eso también valoro mucho un trabajo como toda la gente de la sanidad, que precisamente cuando hablamos de la pandemia, para ellos fue como un tsunami, porque también me he pasado tanto tiempo en hospitales, ingresado y hablando con ellos, que al final te das cuenta que es que lo de la empatía es como obligatorio. Es como obligatorio en algunos sectores, por supuesto, pero luego, por ejemplo, en el sector del espectáculo, en el sector de la comedia, en el sector del humor, yo creo que también.
que también tienes que ser empático y luego, curiosamente, el otro día había un monologuista que hacía una reflexión final que me gustó, un tipo americano que decía, que digo, la voy a copiar, no iba a decir que era de un tío americano, porque si no, no queda bien, pero bueno, la voy a copiar, que entonces al final decía, claro, los cómicos y la gente que se dedica a la comedia le decía al público, dice, quiéranlos, ámenlos, no por ego, no por nada, sino porque es verdad que muchas veces la vida es jodida y te pasan cosas chungas, te pasan cosas malas, como a todo el mundo. Pero de repente tú te tienes que subir a un escenario para hacer reír al público o rodar una secuencia de comedia o salir en un programa de televisión y ponerte a cantar Cómeme el donut y a lo mejor tu vida personal no te está acompañando. Entonces, claro, los propios humoristas a veces nos ponemos una máscara que la hemos elegido nosotros y que estamos muy orgullosos y contentos de llevarla por el mundo, pero que a veces también te puede pasar una factura. Entonces yo creo que esa empatía que necesitas sentir por el público, al final también te vuelve hacia ti. Entonces yo creo que si cada uno es empático, aunque sea en su pequeño círculo, el mundo va a ser mejor. Eso es necesario. Totalmente de acuerdo. Y pasamos de la inteligencia emocional a la inteligencia artificial. Estoy súper perdido. Ahí sí que soy un novato. En la empatía soy un experto, pero en la inteligencia artificial no me entero de una vaina. Y además, es que estoy empezando ya a... Mira que el primer monólogo que hice fue sobre la tecnología, pero estoy empezando a agotarme un poco porque no lo controlo. O sea, ya, mira, ya hasta lo del TikTok ya me parece... De repente voy acumulando redes sociales y el otro día... Y TikTok, digo, es que no sé qué hacer TikTok. Y que ya mi hijo me dijo, en TikTok yo creo que no deberías entrar porque no deberías entrar. Y digo, si lo dice mi hijo, que es el que controla, igual no me meto. Y yo ahí probando, digo, hostia, ya tengo bastante con Instagram, con gestionar Twitter, el Facebook, que de repente sigue por ahí gente apareciendo por Facebook. Y dices, entonces lo de la inteligencia artificial, y mira que hace unos meses con toda la huelga de guionistas, actores, ahora con el mundo de la música, es como una locura, pero me parece tan absolutamente alucinante universo por descubrir, porque todo el mundo con el que hablas de inteligencia artificial, lo primero que te dice es, uy, esto es solo el principio, que al final pienso, pues mira, oye, sobre la marcha, ya nos lo iremos encontrando. Una de las cosas que me gusta, por ejemplo, del teatro, es que por ahora nos salvamos un poco de la inteligencia artificial, igual que nos salvamos en su momento del streaming o de estas cosas, ¿no? Que al final el hecho teatral tiene como algo en vivo que cuesta, pero bueno, igual dentro de un mes estamos hablando de espectáculos de monologuistas con inteligencia artificial, lo cual no vendría mal, porque hay mucha inteligencia que se da por supuesta. Bueno, tú antes hablabas de la importancia de lo que es la historia como tal. Yo creo que un mínimo arco narrativo te puede dar la inteligencia artificial, pero hay una parte humana de lo que comentábamos, ¿no? De escuchar al público y reaccionar acorde, claro, que eso no es plagiable. No, totalmente. Yo creo que además precisamente esa cosa del plagio, pues es como delicada en el mundo de la inteligencia artificial, porque copiar, hemos copiado todos y copiar ha copiado todo el mundo y cuando Shakespeare escribió Romeo y Julieta se basó en la historia de Piramo y Tisbe de la antigua Grecia y luego lo escribió con unas palabras que era maravilloso, pero que al final yo siempre he defendido bastante la copia desde el colegio, que sacaba muy buenas notas, muchas por copiar, el mundo de la chuleta, esta cosa como copiar pero con gusto, copiar, hacer tu propia versión, me encanta. Pero otra cosa es el plagio. Claro, el plagio ya es como que no es copiar con arte, sino es corta y pega. Entonces, todo lo que lleva a un plagio, a la inteligencia artificial, pues es como muy delicado, ¿no? Yo qué sé, ayer había también un debate en la radio de la última canción de los Beatles, entonces debate, sí. Paul McCartney y tal, que no es inteligencia artificial, pero claro, el mundo de la música, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que a lo mejor sale Jimi Hendrix cantando una canción como la cantaría Bob Dylan, y claro, una serie de cosas que dices, por eso te digo, como ha pasado siempre con todos los avances, al principio es, wow, ¿esto qué es? Entonces, por eso siempre nos quedará el escenario y las tablas. Y hablabas de copia. A mí, para empezar, me parece dificilísimo hacer reír a gente tan diversa, tan heterogénea,
Claro, o sea, menos mal que tienes este rango de flexibilidad para poder ir ajustando un poco, porque si no a lo mejor te vas a Burgos y dices, ostras, no me acaba de funcionar el monólogo. Sí, de hecho, ya te digo, incluso yo creo que más que diferencias geográficas, al final, en una propia sala de teatro, Total. cada persona es un mundo. Total. Y no hay nada más subjetivo que el humor. Y esto, yo que sé, hay que aceptarlo y ahí tienes que aceptar, claro, que no le va a hacer gracia a todo el mundo, pero de una sola platea que esté viendo la función, porque así como el drama yo creo que unifica, es mucho más fácil ver a una gente en un cine o en un teatro llorar todos porque de repente un tsunami ha separado a una familia y luego se acaban encontrando y dices, y qué bien hemos llorado todos juntos, que unificarlos en la comedia. Incluso vas a un cine a ver una comedia que funciona, ves a gente que se está riendo, ves gente que no se ríe tanto, ves gente que está diciendo, no entiendo por qué la gente se ríe de esto. Entonces, además es variable, depende mucho del estado de ánimo, el humor, y además depende también de cada momento. Esta cosa que siempre está tan de moda, y el humor y los límites del humor y lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Bueno, es que al final avanzamos como sociedad, pues es normal que avancemos como personas, pero también hay personas que avanzan más y otras que avanzan menos. También estamos viendo estos días un crisol de gente que avanza, gente que no avanza, gente que retrocede. Entonces, de repente, tú dices, bueno, pero es más, lo que me hacía gracia ayer, a lo mejor mañana no me lo hace. Entonces, eso es todo tan, como tú dices, un magma, que al final lo único que tú dices es, bueno, voy a explicar una historia que creo que puede ser divertida. Y bueno, a mí me sigue sorprendiendo que de repente 100, 200, 300 o 800 personas se rían al unísono, ¿no? Porque al final dices, pues qué bonito, ¿no? En ese momento que una risa explota ahí en general. Y hablabas de los límites del humor, ¿tú tienes algún límite en el humor? Mira, volvemos a lo mismo. Yo creo que el público al final te los acaba poniendo. El público, por no hablar del código penal, que es, yo creo que ahí es donde están los límites, aunque desgraciadamente no deberíamos acudir tantas veces a ello, porque al final se ha demostrado que casi todas las denuncias se acaban archivando, por suerte. Pero yo siempre he pensado y he defendido que hay que reírse de todo, porque es una cuestión terapéutica en el ser humano. Pero luego es verdad que cuando sales a un escenario, el público te acaba un poco marcando por donde, bueno, si lo escuchas. Si no vas a tu bola y dices, pues yo suelto aquí mis historias y ya está, ¡pum!, tiro una bomba y que sea lo que Dios quiera, pues la verdad es que al final, si acabas escuchando el público te limita, igual que depende del contexto. O sea, a mí, que me encanta hacer cosas tan diferentes, como de repente hacer un monólogo en un teatro, un monólogo en un crucero, un maestro de ceremonias en un acto de empresa, una cosa de un acto institucional, una entrega de premios, pues al final también te das cuenta de qué público tienes en cada momento. A mí de repente, me acuerdo de la primera vez cuando hicimos la gala de los Goya y presentaba, todo el mundo era como, y Ricky Gervais, que en aquella época Ricky Gervais, los Globos de Oro, estaba ahí dando pisto cada año, y muy bien, bueno, pisto no, es topa, y Ricky Gervais, digo, pero vamos a ver, pero una cosa es Ricky Gervais y esa movida, y otra cosa es los Goya y la Academia y tal, pues aquí no vamos a salir a rajar de la gente. Luego pues hacías 4 chascarrillos, pero comparado con Ricky Gervais somos Heidi, pero porque eres consciente, porque dices, bueno, es que no toca, yo creo que no toca. Entonces también en esa flexibilidad o el saber adaptarte, creo que al final para mí es una virtud, porque te da una cierta flexibilidad de ir un poco viendo también con el público, jugando juntos. Y en las ceremonias, en los Goyas, que ahora salías, tenemos dentro de unos... ¿A qué he sacado el tema? No, lo siento, pero tenemos dentro de unos meses los Max, los Thalía. Insisto, yo a nivel de background, de espectador, ¿no crees que hace falta un poco más de dinamismo, de monólogo, de flexibilidad, de interacción un poco más para recibir el pulso del público? No. Yo es que creo que sobran No te quieres mojar. Sobran. O sea, en los Goya ya sobra todo lo que no son premios, que siempre lo he pensado. Hubo un momento que sí, presentadores, presentadoras, qué divertido esto, qué tal, qué larga. Al final el problema de los Goya siempre ha sido el mismo, pobre, que es intentar hacer de algo interno de una academia, que es repartir unos premios, un programa de televisión. Entonces son dos conceptos, una ceremonia de premios y una ceremonia televisiva son dos conceptos muy complicados, y hoy en día
Es más, cuando estamos viendo stories de 15 segundos o de 30 segundos, pues a lo mejor se va a hacer larga hasta la gala de los Grammy Latino, que más estrellas por metro cuadrado que mañana en Sevilla, con gente de todo el mundo de la música, que eso es imposible que no tenga ritmo, pues algún momento habrá gente en casa diciendo, pero ya van 3 horas, ¿no? 3 horas es mucho tiempo. Yeah. Entonces en los Goya siempre ha pasado eso. Yo lo primero que intenté hacer es rebajar tiempo, pero al final te das cuenta, 25 premios, 25 nominaciones que se tienen que decir los nominados, 25 agradecimientos que la gente, es que agradecen, claro, agradecen porque una peli cuesta igual 2 años, 3 o 4 hacerla, y si al final te dan un premio, pues se lo puedes agradecer hasta a tu madre. Yo nunca he tenido nada en contra de los agradecimientos, pero el problema es intentar hacer de eso pues igual un programa de prime time y que digas, no, esto tiene que tener el mismo ritmo que Tu cara me suena, que Got Talent o que El hormiguero. Pues no, oiga, esto es una gala que se hace una vez al año, y mira, para una vez al año que el cine español tiene un prime time, pues como si dura hasta las 4 de la mañana. Lo que es cierto es que no es verdad que tenga que ser aburrida, que tenga que ser un tocho, que está muy bien que se le dote de contenido, que haya cosas bonitas y que de repente, o sea, tengas cosas tan chulas que, bueno, el día que salió Rosalía cantando por los Chunguitos ahí con un coro, pues dices, hostia, te gustará menos o te gustará más, pero esto es un momentazo. Entonces, a partir de ahí yo creo que está bien también que sea algo bonito, porque ya que detrás hay un montón de gente creativa, como se supone que es la gente de la academia que nos dedicamos al cine, pues que la gala no sea un tostón. Eso sí que debería ser una premisa. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Pues vaya rollo nos hemos pegado. No, quería alegato final para... Tengo hoy la manía de hacer así. Es como acción, como me has ritmo, como me has pillado más lo del ritmo, me lo has Eso era una cosa que contagiado. hacía el director de la Cubana, que Jordi Milán, que se ponía en cada función, o sea, Cegada de Amor, 1500 funciones, 5 años en los escenarios, y Jordi siempre estaba al fondo del patio de butacas, entre las cortinas, y nos iba haciendo gestos para que fuéramos más rápido, más despacio, no sé qué. Y entonces una de estas era... Esto era ritmo, entonces cualquier persona que haya pasado por la Cubana que le hagas así, va a empezar, vamos, vale, vamos. Ritmo, ritmo, ritmo. Pues así. Un alegato, has dicho. Oh. Sí, ¿Un alegato? Alegato final. En plan, aquí tienes tu cámara. ¿Por qué debería el público ir a ver, ante de todo, Mucha risa? Bueno, ¿por qué debería venir el público al Bellas Artes los martes, que es una bonita rima, a ver este monólogo? Y la pregunta sería, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no van a venir? Si es un espectáculo que se van a reír, que hay como... sale a una risa por cada 30 segundos, o sea, cada 10 céntimos se van a reír, es barato. Van a salir del teatro mejor de lo que han entrado, porque si no, yo les devuelvo el dinero. Bueno, mi productor es catalán y dice que de eso ni hablar, pero yo me comprometo a que si ustedes no se lo pasan bien, pues después ya nos tomamos unas copitas. Pero venga, se lo van a pasar bien, se van a reír, de verdad. No les engaño, ya sé que no tengo ninguna credibilidad, pero creo que se lo van a pasar muy bien.